Hola, siguiendo con el tema de la retención en la fuente, decíamos que la retención en la fuente no es un puesto en sí, sino que es un mecanismo de retención o de recaudo anticipado de impuestos. Es decir, que por medio de este mecanismo podemos recaudar anticipadamente tanto el impuesto de renta como el IVA y así como el ICA, entre otros impuestos. En esta ocasión vamos a hablar de la retención en la fuente a título de IVA, es decir, también denominado como rete IVA. Debemos realizar retención a título de IVA o rete IVA cuando compremos bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos expresamente, cuando prescindamos de la prestación de servicios en el territorio nacional, es decir, cuando alguien nos presta un servicio y nos factura por ese servicio, debemos efectuar la retención en la fuente a título de IVA. También la debemos efectuar en la importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos expresamente y en la circulación, venta u operación de juegos de suerte y de azar, con la excepción de las loterías, porque no se considera como una venta, sino como la participación en un evento de los que la ley considera como de suerte y de azar. Pero ojo, no todo el mundo debe efectuar retenciones en la fuente a título de IVA. Según la ley, existen unos agentes de retención, es decir, unas empresas que están previamente obligadas a efectuar retención a título de IVA, dentro de las que tenemos las entidades de derecho público, es decir, las entidades oficiales, los fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos de pensiones y jubilación e invalidez, los consorcios, las uniones temporales, las comunidades organizadas y demás personas naturales o jurídicas, sucesiones líquidas y sociedades de hecho, es decir, prácticamente todas las personas jurídicas están obligadas a realizar retenciones en la fuente, siempre y cuando no hayan sido exceptuadas de este tipo de obligaciones. Dentro de estas personas también tenemos todas las sociedades, la sociedad por acciones simplificadas, la sociedad anónima, la sociedad limitada, entre otras, y además las sociedades de hecho, es decir, las sociedades que no han sido constituidas por medio de un documento público. Quienes se encuentren catalogados como grandes contribuyentes sean o no responsables del impuesto a las ventas, es decir, que aquellos regímenes comunes que tengan el título de gran contribuyente, a pesar de que comercialice con algún servicio o producto excluido, deberá efectuar retenciones a título de IVA, independientemente de si comercializa o no productos o servicios grabados con esto. Tenemos también los responsables del régimen común cuando adquieran bienes corporales muebles o servicios grabados del régimen simplificado. Ojo, en esta parte debemos tener especial cuidado porque cuando un régimen común efectúa compras de bienes o servicios grabados al régimen simplificado, no deberá efectuar retención a título de IVA, sino que efectuará algo que denominamos como IVA asumido. Es decir, que el régimen común deberá asumir el IVA que generaría el régimen simplificado en una determinada compra o venta bajo el mecanismo de retención, y con esto tendremos unos ejercicios prácticos un poco más adelante. Por ahora podríamos decir que los agentes de retención están subdivididos en tres grupos. Uno, el régimen simplificado. Dos, el régimen común. Básicamente estos dos, pero se adiciona, por decirlo así, un régimen común gran contribuyente. Para entender mejor este ejercicio, he realizado una tabla que la tengo discriminada aquí. Decimos en primera instancia que las retenciones las debe realizar en todos los casos quien compra o adquiere el servicio o producto. Para entender la tabla, decimos que cuando régimen simplificado compra a régimen simplificado no hay retención a título de IVA. Cuando régimen simplificado compra a régimen común no hay retención de IVA. Cuando régimen simplificado y gran contribuyente tampoco. Cuando régimen simplificado compra a gran contribuyente autorretenedor tampoco aplica. Sin embargo, esta parte podríamos considerarla como redundante y por eso la voy a eliminar. Ya está. Cuando un régimen común compra al régimen simplificado, deberá efectuar el IVA teórico del que hablamos hace un momento y que tendremos unos ejercicios un poco más adelante. Cuando el régimen común compra a un régimen común, no hay que hacer retención a título de IVA. Si nos damos cuenta, aquí hay una diferencia con relación a la retención a título de renta, porque la retención a título de renta sí debemos efectuar retención cuando hay una operación entre régimen común y otro régimen común, pero a título de IVA, cuando hay una operación entre régimen común y otro régimen común, no debemos realizar retenciones.
Lo mismo cuando régimen común compra a gran contribuyente, tampoco hay retenciones. Cuando gran contribuyente adquiere servicios o productos del régimen simplificado, también deberá realizar correspondiente IVA teórico. Lo mismo cuando el gran contribuyente le compra a un régimen común, sí deberá efectuar retenciones a título de IVA y por consiguiente este régimen común deberá contabilizar este IVA que le retuvieron como un anticipo de impuesto y que podrá descontar cuando vaya a hacer los pagos correspondientes a las retenciones en la fuente que haya realizado en el periodo correspondiente, que por lo general es de un mes. Es decir, que el régimen simplificado recupera este impuesto al momento que declare eh, las retenciones en la fuente. Y por último, esta parte que también la voy a eliminar porque haría que nuestro ejercicio quedara redundante. Básicamente está la tabla correspondiente a las retenciones referentes a título de IVA. Para entenderlo un poco mejor, tenemos un pequeño ejercicio que dice que la empresa 1 compra a la empresa 2 mercancías para la venta por valor de 900.000 y las dos empresas son del régimen común. Este ejercicio no termina aquí, por eso voy a ir a vista, títulos y voy a agrandar un poco aquí. Y ahora tenemos que, como una nota, que la empresa compradora está catalogada como gran contribuyente. Para poder realizar los asientos contables correspondientes, lo primero que debemos hacer será identificar qué tipo de régimen intervienen en la transacción económica. Por eso decimos que régimen común equivale a la empresa vendedora y régimen gran contribuyente equivale a la empresa compradora. Por eso, cuando gran contribuyente compra a régimen común, sí deberá efectuar una retención a título de IVA. Efectuamos el registro correspondiente en la cuenta de mercancías no fabricadas para la empresa, aumentando nuestro inventario en la compra. Adicionalmente, la empresa compradora realiza retención en la fuente a título de IVA a la empresa vendedora. Para corroborar que está bien efectuada la retención, vamos a irnos a nuestro PUC y verificamos en la cuenta de retenciones 2365 a título de impuesto retenido y 2367 impuesto a las ventas retenido. Por eso, hacemos el registro correspondiente, es una cuenta de naturaleza crédito, la aumentamos por el crédito por valor de 26.500. ¿Cómo hacemos para saber cuál será la retención que debo aplicar en un momento determinado en la compra de un producto o servicio? Para ello, vamos a remitirnos a nuestra tabla de retenciones en la fuente que habíamos visto en el video tutorial correspondiente a las retenciones a título de renta. Esta tabla es un tanto distinta, pero pues yo las tengo integradas todas las que usualmente se utilizan. Por eso vamos a mirar retención en la fuente a título de IVA y retención por concepto de compras de bienes grabados se practica a partir de una base de 27 VTs, es decir, 725.000 pesos. Recordemos que el valor de la VT es de 26.841, multiplicado por 27 nos daría el equivalente a 725.000 pesos, y del IVA que se genere de los 725.000 pesos debemos aplicarle un 15% para poder hacer la retención de la fuente. Explicación: 725.000 pesos, 725.000 lo multiplicamos usted por 16%, tendríamos un IVA de 116.000 pesos. A ese IVA que se nos generó en esta compra debemos aplicarle la tarifa del 15% y por eso IVA del 16% por el 15% igual 17.400. Este valor es el que deberíamos llevar a la cuenta correspondiente a las retenciones de IVA. Nos vamos nuevamente al ejercicio que estamos realizando y lo que hicimos es multiplicar este IVA que se generó en la compra y lo multiplicamos por el 15%, lo que nos daría un total de IVA a retener por valor de 21.600, y luego de ello realizamos las sumas y restas correspondientes y el valor a pagar lo registramos en una cuenta de bancos. En este caso también lo hubiéramos podido registrar en una cuenta por pagar o en la cuenta que más se nos acople a la transacción económica que estemos efectuando en un momento determinado.
Ya hemos visto la contabilización que realizaría la empresa compradora, que en este caso es un gran contribuyente, y ahora vamos a ver la contabilización que debería realizar la empresa 2, es decir, la empresa que vendió. Realizamos la afectación del inventario porque salió mercancía de nuestro inventario por el valor bruto de la compra, es decir, 900.000 pesos. Adicionalmente, registramos el anticipo de impuesto por concepto de IVA retenido, es decir, rete IVA, a la cuenta 135517. Si nos vamos a nuestro PUC, verificamos que 135517, impuesto a las ventas retenido, también es una cuenta, viéndolo desde el punto de vista práctico, una cuenta por cobrarle al Estado. Por eso lo registro como una cuenta por cobrar que posteriormente podré recuperar en la declaración de mis retenciones en la fuente. Registramos el IVA que se generó a la cuenta 240801 de naturaleza crédito y todo luego de hacer las sumas y restas correspondientes de créditos contra débitos, registramos la diferencia en la cuenta de bancos o en la cuenta que más se acomode a nuestra operación económica y ya tendríamos los registros correspondientes a la venta entre el régimen común y el régimen común catalogado como gran contribuyente. Notas. El régimen común deberá contabilizar las retenciones que le efectúan como si fuera un anticipo de impuestos, ya que luego de determinar el periodo podrá descontar estos valores de la declaración del impuesto a las ventas. Hace un momento dije que se descontaba del impuesto de las declaraciones de retención en la fuente, sin embargo corrijo y estos descuentos no se hacen en el formulario de declaración de retenciones en la fuente, sino en el formulario de declaración del impuesto a las ventas IVA en la casilla que se denomina impuesto a las ventas que nos retuvieron. Por otro lado, cuando un régimen común compra un régimen simplificado bienes o servicios grabados, deberá asumir la retención por IVA por medio del mecanismo de retención. Esto es lo que denominamos IVA teórico. ¿Qué es el IVA teórico? El IVA teórico es el IVA que deberá asumir los integrantes del régimen común en las compras efectuadas al régimen simplificado. Ejemplo, un régimen común compra al régimen simplificado mercancías para la venta por valor de 1.200.000. La contabilización para el régimen común, que en este caso obra como comprador, será la afectación en la cuenta 1435 de inventarios o en la cuenta correspondiente. Adicionalmente, tenemos el registro del IVA teórico a una tarifa del 50% del IVA real. Sin embargo, para el año 2013 esto cambió, por ello lo que debemos hacer será multiplicar 1.200.000, que es el valor de la compra bruta, por el 16%. Esto nos daría un IVA de 192.000 y si fuera para el año pasado diríamos que este IVA dividido 2, es decir, el 50%, y nos daría 96.000, que es lo que registramos en este caso. Pero como decimos que para el año 2013 el IVA, por la retención de IVA es por una tarifa del 15%, decimos 192.000 por 15% y tenemos que 28.800. Para efectuar la contabilización del IVA teórico, debemos afectar siempre dos cuentas. Una, la cuenta del IVA descontable y dos, la cuenta de retención en la fuente a título de IVA retenido. A simple vista parece que no hiciéramos nada porque afectamos una cuenta en el crédito y otra en el débito, es decir, que si sumamos débitos y créditos nos daría como diferencia 0. Sin embargo, lo que busca la DIAN con estos movimientos de IVA teórico es hacer que el contribuyente pague mensualmente este IVA retenido en la declaración de impuesto de retenciones en la fuente y que lo recupere un tiempo después en la declaración del IVA. El IVA por lo general se declara cada 2 meses y la retención cada mes, es decir, que la DIAN tendría una liquidez más o menos de un mes con el dinero de la empresa que efectuó la retención de IVA teórico al régimen simplificado. Veremos unos ejercicios más detallados un poco más adelante referente a este tema. Sin embargo, por ahora haríamos las sumas y restas de los débitos y créditos correspondientes contra la cuenta de bancos o la cuenta pertinente y por último efectuaríamos el registro contable
del régimen simplificado, es decir, el vendedor. Como vemos, el régimen simplificado lo único que haría sería efectuar la disminución que tiene en el inventario contra el ingreso que se le realizó en el banco por el monto correspondiente. Corregimos aquí nuestro IVA, que realmente es de 28.800 y 28.800, 1.200.000. Adicionalmente deberíamos efectuar unas retenciones a título de renta. Sin embargo, para no confundirnos, solamente hemos utilizado las retenciones a título de IVA y, como digo, dentro de unos videotutoriales un poco más adelante, veremos la aplicación de los impuestos reales que se deben efectuar en una determinada transacción entre regímenes tributarios. Y hasta aquí este video tutorial. Este material va a estar adjunto al video y lo van a poder descargar sin ningún inconveniente. Mi nombre es Wilmer Córdoba, gracias por ver este video y hasta el próximo video tutorial.